Y vamos a meditar desde el verso 13 hasta el verso 18, continuando con nuestra serie expositiva. Predicamos la palabra expositiva y consecutivamente porque creemos que debemos predicar todo el consejo de Dios. Dios coloca lo que se va a hablar cada reunión de domingo. No somos nosotros que manipulamos el texto y acomodamos el texto de acuerdo a lo que yo creo como pastor que la iglesia necesita, sino que confiamos en lo que Dios va colocando en una serie de exposición bíblica, versículo a versículo, palabra por palabra, para la gloria del Señor. Y como ven en la pantalla, vamos a meditar en una esperanza que conforta el corazón. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice la palabra del Señor: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en tu misericordia has previsto hablarnos y mostrarnos más acerca de esos misterios de la muerte, Señor. De las cosas que desconocemos, de las cosas que necesitamos conocer para tener conforto, Señor, en el corazón, para tener esperanza y consuelo, Dios. Inunda hoy nuestro corazón de tu gracia y de tu amor, Señor. Y aquellos que sufren puedan hallar paz en medio, Señor, de la aflicción. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Te entregamos nuestras mentes que son débiles para que sean sometidas a tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas de las cosas en las que fallamos como creyentes es el desconocimiento de la palabra del Señor. El desconocimiento de muchas promesas que Dios tiene. El desconocimiento de las perfecciones de Dios, de su carácter y de sus atributos. No dedicamos el tiempo suficiente a la meditación y el estudio de la palabra. Y como consecuencia no tenemos criterios adecuados para poder entender algunas circunstancias de la vida. La palabra de Dios es útil para todos los asuntos de la vida y la piedad del hombre, y eso incluye el misterio más grande de la humanidad, que es la muerte. Si bien hay cosas que nos revelan la Escritura, una de las cosas y los temas que trata es ¿qué hay más allá? ¿Qué es de la muerte? Dios nos ha mostrado con mucha claridad varios asuntos acerca de esto. Y hay cosas en las que no nos ha mostrado mucho y ha decidido callar. Así que nos sometemos a Deuteronomio 29:29, que hay cosas que han sido reveladas y hay cosas que van a permanecer ocultas en el Señor. El mundo pagano en los tiempos de Pablo no abrigaba una esperanza de vida después de la muerte. Básicamente ellos tenían inscripciones en su tumba como esta: ya no era, ya vine a ser, ya no soy, ya no me importa. Filósofos como Sócrates buscaron probar que había algún tipo de felicidad después de la muerte, pero nunca pudieron ser concluyentes acerca de esto. El mundo pagano en la época de Pablo no tenía una seguridad de que hay vida después de la muerte. Entonces los creyentes en Tesalónica se empezaron a preocupar porque había una promesa de que Cristo volvería, de que Cristo retornaría por segunda vez, que aquel que subió en Hechos 1 iba a ser el mismo que iba a venir por ellos. Entonces, mientras ellos esperaban esta segunda venida del Señor, que en griego es conocida como la parusía, ellos
empezaron a ver a sus hermanos en Cristo morir. Entonces les surgió esa duda: ¿qué será de nuestros hermanos que murieron antes de la parusía, de la segunda venida del Señor? ¿Será que están con Él? ¿Será que tienen algún tipo de ventaja? Así que en este pasaje Pablo va a contestar a sus preguntas, animándolos y consolándolos. Ellos habían aprendido de esta esperanza cristiana en la segunda venida de Cristo, que es ese momento en el que Cristo volverá por los creyentes para estar con ellos eternamente. Pero habían dado por sentado que ese retorno iba a ser muy rápido o inmediato y que todos ellos iban a quedar con vida hasta aquel momento. Pero no habían contemplado esa posibilidad de que antes del evento habría un tiempo. Entonces Pablo quiere darles claridad. Y hoy nosotros vamos a fortalecer nuestra fe, reforzando nuestra creencia en el Señor y sus promesas, especialmente en asuntos que están relacionados a la muerte y el sufrimiento y la falta de consuelo que puede traer ese tiempo oscuro en nuestras vidas. Perder a un ser querido es una de las experiencias más desgarradoras que puedas vivir. No importa la firmeza de tu fe, ni los muchos años que lleves en el ministerio o en el cristianismo. Si tu fe no está descansando en Cristo, cuando llega ese momento puede ser cruel e inesperado. La iglesia en Tesalónica sintió que la muerte de sus hermanos había sido una pérdida muy profunda. El vacío que habían dejado sus hermanos fallecidos habían dejado con mucho dolor. Entonces Pablo necesita darles consuelo. Así que en medio del sufrimiento, en medio de la muerte y cualquier otro tipo de desesperanza, hoy quiero que pongas tu ánimo en la palabra de Dios y sus promesas. Y lo vamos a ver en 3 puntos. Creyente, ten ánimo, no ignores la obra poderosa de Cristo. Versos 13 y 14. Creyente, ten ánimo, no ignores la obra poderosa de Cristo. Versos 13 y 14. En segundo lugar, vamos a ver que debemos tener ánimo poniendo nuestra esperanza en el poder de su segunda venida. Versos 15 y 16. Y finalmente vamos a ver que creyentes debemos confortar a otros en medio del desánimo y sufrimiento. Versos 17 y 18. Así que creyente, ten ánimo, no ignores la poderosa obra de Cristo. Pero no queremos, hermanos, verso 13, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. La iglesia de Tesalónica tenía mucho amor los unos por los otros. Pablo acaba de darles un pequeño elogio, de elogiarles acerca de su ejemplar vida de amor fraternal. Son una iglesia ejemplo para muchos y por ese motivo es precisamente que les duele mucho ver partir a sus hermanos. Les duele mucho que ellos están falleciendo y les aterra la idea de que sus hermanos que han muerto antes de la parusía, de la segunda venida de Cristo, de alguna forma no tengan los mismos beneficios y bendiciones de lo que Cristo hizo. Así que empieza Pablo a decirles: no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Pablo utiliza un eufemismo que justamente es hacer una expresión un poco más suave, que no suene tan fuerte a una expresión tan dura como la muerte. La palabra los que duermen debe entenderse como este eufemismo que Pablo está usando para hablar de la muerte. Pablo no quiere ser brusco, sino quiere tratar este tema de una forma delicada. Muchas veces nosotros también usamos expresiones para hablar de la muerte como ha partido, ya no está con nosotros, en que en vida fue y otras. De la misma manera, Pablo está haciendo referencia a aquellos que habían fallecido y perdido la vida en Tesalónica con una palabra más suave, que es a los que durmieron. Pablo difícilmente podría estar hablando acerca de que la muerte no era nada más que un dormir inconsciente hasta el día de la resurrección. Muchos pasajes nos muestran
que el espíritu inmediatamente después de partir está con el Señor. Lo vemos en el ladrón de la cruz. Esta noche estarás conmigo en el paraíso. Lo vemos en la transfiguración. Elías ahí con Moisés delante del Señor. No, ellos están ahí. Ellos están viendo. Entonces no es que Elías y Moisés estuvieron durmiendo. Ellos realmente están ahí. Entonces vemos otro ejemplo como en la parábola del rico y Lázaro. Lázaro está ya en la presencia del Señor. Entonces no es que ellos están durmiendo de forma literal y entran en un sueño profundo hasta esperar el día de la redención o la parucía, sino que ellos están de alguna forma el cuerpo ya descansando y inmediatamente el espíritu está en la presencia del Señor. El énfasis bíblico está recayendo en que ellos están esperando la segunda venida de Cristo, el día del reinado eterno. Y les dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque aquellos que mueren sin Cristo, aquellos que no conocen a Jesús, ellos son los demás. Lastimosamente para ellos la muerte es el fin de todo. No hay esperanza, no hay más salida, no hay más solución. Rechazan a Dios, se entregan a pasiones, desórdenes, adoran a la creación más que al Creador. Y hermano, para aquellos que no conocen al Señor no hay esperanza. La muerte es el fin, la muerte te destroza, la muerte te deprime, te lleva a una tristeza que conduce a muerte, un momento en la vida horrendo. Pero Pablo les dice, para ustedes, hermanos creyentes, la muerte no debe ser un motivo de tristeza externa que te desgarra, que te entrega al desánimo y a la desesperanza, sino también un motivo de confianza en el Señor. Entonces vemos, hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Entonces Pablo les dice, no quiero que sean ignorantes, no quiero que ignoren esto, quiero que conozcan lo que Dios habla acerca de esto. Porque necesitan saber que Cristo los va a levantar, que Cristo los va a resucitar, que un día estaremos con ellos. Y el argumento de esto está en el Evangelio, está en la poderosa obra de Jesús, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Entonces, el apóstol Pablo les está animando a recordar el Evangelio, a que no ignoren la obra de Cristo, les da ánimo, les recuerda que Jesús murió y resucitó. Con ese mismo poder que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder es el que debe traer seriedad y esperanza, porque Dios con ese poder traerá a todos los que durmieron en Jesús para salvación y vida eterna con Él. Todos aquellos que pusieron su esperanza en Cristo, aquellos que confiaron, aquellos que tuvieron fe en la obra de Cristo, no en sus méritos, no en sus obras, ellos van a un día ser levantados por el Señor, no solo espiritualmente, sino con un cuerpo glorificado. Pablo anima a la iglesia en Tesalónica a que ellos puedan colocar su esperanza en la obra redentora de Jesús, a confiar en lo que Dios ya hizo en la cruz del Calvario, a confiar en que Él ya cumplió y venció. Y esto es para nosotros quizás algo lejano. Pensamos en la cruz, pensamos en Cristo resucitado y parece que ha pasado tanto tiempo, y es que ha pasado tanto tiempo, son 2000 años. Pero aquí estamos en el año 55 posiblemente, o sea, hace 20 años atrás, ellos habían escuchado de un hombre que había sido levantado de la muerte, era algo muy fresco. Muchos de ellos quizás lo vieron crucificado y lo vieron también resucitado. Entonces para ellos era algo wow. Ese mismo poder que levantó a Jesús de la muerte es ese mismo poder que traerá a Cristo a aquellos que durmieron en Él. Así que de la misma manera
en la que Dios cumplió su promesa entregando a su Hijo en la cruz del Calvario, venciendo a la muerte y al pecado, de la misma manera Dios será fiel en cuidar a los suyos, levantarlos y traerlos a todos aquellos que durmieron en Cristo. Así que, hermano, ten fe, ten ánimo, pon tu esperanza en el poder de la obra redentora. Porque si la cruz fue suficiente para perdonar tu pecado, para restaurarte de tu maldad y traer esperanza a tu corazón, la cruz es suficiente para resucitar a todos aquellos en el día postrero para que estén con el Señor. Así que ten esperanza, ten ánimo, recuerda la cruz. Eso es lo que trajo vida a todos aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Y eso es lo que trae vida a todos aquellos que van a morir en la carne para ser restaurados a un estado eterno, un cuerpo glorificado. Algunas aplicaciones en este punto, hermano. El dolor de la muerte es intolerable. Cuando se van definitivamente, ya no tenemos ninguna esperanza de volver a verle. Pero si creemos que el adiós de la muerte representa una separación definitiva con respecto a la persona que amamos, entonces ese dolor se va a convertir en desesperación. Hermanos, recuerda, es el poder con el que Cristo fue levantado de los muertos, ese mismo poder el que traerá de nuevo cuerpos glorificados a nuestros hermanos, a todos aquellos que murieron en Cristo, y puedes cobrar esperanza. Recuerda la muerte y la resurrección de Cristo, te ayudará en medio del sufrimiento a colocar tu esperanza en Él. Eso no significa que no debemos llorar, que no debemos entristecernos o sufrir en medio de la muerte y el dolor. La finalidad no es eliminar la tristeza, eliminar el dolor. La finalidad es que no pierdas tu gozo y puedas amar a Cristo y su obra. Por supuesto, la muerte nos va a resultar doloroso, un motivo de tristeza, a no ser que seamos totalmente insensibles y egocéntricos e intentamos ignorar todo. Pero si amamos de verdad, la muerte va a doler de verdad. La separación de un ser amado será dura, y el creyente no debe entregarse a la desesperación, no debe ignorar lo que la palabra de Dios dice, porque solo el conocimiento de la verdadera esperanza cristiana puede proporcionar verdadera esperanza en Jesús. El conocimiento de nuestro Señor y Salvador, aquel que resucitó, venció a la muerte y el pecado en la cruz del Calvario, y puede librarnos de la angustia. Así que, hermano, en medio del sufrimiento, en medio del desánimo, ten fe, cobra ánimo, mira la obra de la cruz y encuentra consuelo en tu Señor. Nuestra esperanza se centra en esa gloriosa certeza que un día todos los que han muerto en Cristo resucitarán y estarán siempre con Él. El creyente afronta la muerte no como el destino final, sino como el inicio de la vida, el inicio de todo. Este lapso que nosotros tenemos aquí es un breve espacio de tiempo que no se compara con la eternidad. En medio del desánimo, necesitas poner tu esperanza en la segunda venida de Cristo, en esa parusía. Y ese es el segundo punto. Creyente, ten ánimo, pon tu esperanza en el poder de su segunda venida. Versos 15 y 16. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahora, el apóstol Pablo está aclarando que su enseñanza no es algo que él está sintiendo en ese momento. No se trata de una simple suposición humana o una
teoría o una tesis acerca del misterio de la muerte. No se trata de una especulación teológica, simplemente Él está diciendo, esta es una verdad que estoy trayendo porque es la palabra de Dios. Les decimos esto por la palabra de Dios y para que pongamos nuestra confianza, porque es Dios mismo quien está revelando los misterios acerca de los que partieron. La mayor de las garantías, hermano. Hoy estamos muy sometidos a una serie de información tóxica, mentirosa, una serie de videos de TikTok. La gente viene y dice, mira, he visto que sentarse de cuclillas te causa tal problema de salud. He visto en TikTok. Y es así, he visto que si no duermes 10 horas al día, vas a morirte a los 30. He visto en TikTok. Y una serie de cosas en las que mucha gente cree y toma y abraza falsas verdades, aunque eso suene ilógico. Pablo está diciendo, yo no estoy trayendo esto como una filosofía de Sócrates, de Platón, como un misterio que de repente se ha visto. Estoy trayendo esto porque es la palabra de Dios. Nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, seremos también resucitados, seremos también llevados con Él, seremos acercados a Cristo eternamente. Pablo creía firmemente en lo que había sido declarado por el Señor Jesús, que en aquel día nadie sabe la hora, ni siquiera los ángeles del cielo. Por tanto, velad, no sabéis cuándo será ese momento en el que el Señor viene. Prepárense porque la hora no van a saberla. Así que Pablo no está básicamente enseñando que él iba a participar de esa segunda venida, sino que Pablo está haciendo una afirmación de nosotros, los vivos, en general, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida, no predeceremos a los que durmiéramos, también estaremos con Jesús. Pablo quizás creía en ese momento que iba a él ser de la generación que iba a ver a Jesús venir desde el cielo. Pero Pablo está enseñando algo que va más allá de una temporalidad. Él está enseñando esa inminencia, algo que va a venir sí o sí, es decir, la segunda venida de Cristo. Que no necesariamente va a ser inmediato, pero en un momento en el que nadie sabe ni el día de la hora, Cristo volverá. Puede ser ahora, puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser de aquí a 2 años, puede ser de aquí a 3, a 10, pero Él volverá. Pablo está afirmando que ya sea que Cristo vuelva pronto o tarde, se encontrará con 2 grupos de creyentes, los vivos y los muertos. Y los 2 grupos de creyentes recibirán la gracia de Cristo en la segunda venida. Así que Pablo está diciendo, no se preocupen, los hermanos que murieron en Cristo van a ser llevados con Él. Y ustedes que van a seguir vivos cuando Él vuelva, también van a ser traídos a Él. Pablo dice, nosotros no predeceremos a los que durmieron, y la mayor posibilidad en la que se acerca una interpretación correcta es connotaciones de preferencia o de ventaja. Ahí es como si Pablo dijera, nosotros no tendremos ventaja de los que durmieron. Porque recuerden, la preocupación de Tesalónica era, ¿qué pasará con nuestros hermanos? ¿Será que van a recibir las mismas bendiciones de la segunda venida? Entonces Pablo está diciendo, no se preocupen, tanto ellos como nosotros seremos arrebatados, estaremos con Cristo eternamente. Los difuntos no serán menos objeto, no serán menos que para el Señor Jesús. Dios no tendrá menor preocupación por aquellos que ya partieron, ni mayor preocupación por los que estarán vivos. Hablo con algunos creyentes a veces y me dicen, no, pero yo quiero estar ahí en la segunda venida. Yo quiero ver, no me quiero morir antes de que pase. Y yo, tranquilo, no hay diferencia. Tanto los que estemos durmiendo y los que estemos vivos en ese momento, seremos llevados con Él.
Y para ambos será un momento glorioso, un momento de bendición. Cuando Cristo venga, será igual, tanto para un grupo de creyentes vivos como para un grupo de creyentes que han partido antes a la presencia del Señor en espíritu. Así que les recuerda eso, que no habrá diferencia, que tanto los vivos como los que durmieron van a ser llevados por el Señor. Ahora tu pregunta es, ¿cómo es que va a suceder esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Y Pablo responde, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. El Señor mismo descenderá del cielo. Pablo podría haber dicho Jesús volverá, pero usa esta palabra, el Señor mismo. Con qué gloriosa emoción podemos escuchar la frase el Señor mismo. Aquel que había caminado con 11 hombres sin valor, aquel que había multiplicado los panes y los peces, aquel que había convertido el agua en vino, aquel que había dicho aquella mujer vete y no peques más, aquel que había caminado con todos ellos, ese mismo Jesús que anhelas conocer, que anhelas ver, ese mismo Señor vendrá del cielo, perfectamente glorificado, perfectamente en todo. Él volverá por aquellos que Él ama, tanto vivos como muertos. En torno a la segunda venida de Cristo hay diferentes bifurcaciones e interpretaciones, diferentes escuelas interpretativas, pero todos los que somos creyentes de verdad estamos unidos en un único punto, que es Él volverá. Que aquel mismo que ascendió será el mismo que regresará, nuestro amado Jesús. Así que no importa cuándo, no importa en qué momento, no importa qué va a pasar después, todos estamos de acuerdo que Cristo volverá, que seremos arrebatados juntamente con Él. Ahora, en su primera venida, Cristo vino humilde, en un pesebre, pobre, desprestigiado, perseguido. Pero en su segunda venida, hermano, volverá con gloria y majestad. No vendrá a escondidas, no vendrá en silencio, sino vendrá de una manera en la que universalmente visible todo ojo le verá. Y esto será acompañado con un fuerte sonido que, según el texto, se compone de 3 cosas. Primero, voz de mando. Sonará una voz de mando, en griego es una sola palabra, es una voz que nos habla de la majestuosa autoridad del Señor. Sonará en el momento menos esperado, interrumpiendo el curso de la historia y anunciando que la hora final ha llegado. El tiempo y el espacio han alcanzado sus límites, ha llegado la consumación de este siglo, y la voz de autoridad anunciará: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Aunque no se especifica de quién es la voz, sin duda es la voz del Señor. Es el Rey que desde el trono dirá: el tiempo ha llegado. De nuevo sonará como sonó cuando Jesús fue bautizado: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. De nuevo será la misma voz que descenderá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los vivos seremos arrebatados. Esa es la voz, aquella voz que creó todas las cosas, aquella voz que originó todo en Génesis 1:1, aquel verbo encarnado, será la voz de Dios que pondrá en marcha una nueva creación. En primer lugar. En segundo lugar, voz de arcángel. Algunos han querido ver aquí una referencia explícita al arcángel Miguel, que es mencionado en Judas, pero con todo esto sugiere la voz de mando de un comandante, un grito victorioso de un dirigente de las huestes celestiales. Eso implica que Jesús no volverá solo,
vendrá acompañado. Esta vez con una legión de ángeles. Esta vez con una legión de todas las huestes celestiales, anunciando el inicio de una nueva vida en Él, donde serán hechas nuevas todas las cosas. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, tranquilo, si yo quisiera en este momento mandaría una legión de ángeles ir en contra, pero este es el plan de Dios? Pues Cristo en su segunda venida volverá con voz de arcángel, con voz de todas las legiones celestiales para anunciar su venida. Y finalmente será acompañado por la trompeta de Dios. Y esto puede hacer eco a Éxodo capítulo 19, en el que Moisés sube al monte Sinaí y inmediatamente aparecen los relámpagos, los truenos, y dice Éxodo que suena una trompeta, algo que distinguió, un sonido que acompañó todo. Si asociamos la trompeta al descenso del Señor en el Sinaí, quizás esta trompeta de Dios sea esa misma trompeta que convoca a todos aquellos que Él ha amado, tanto vivos como muertos. Pero quizás pueda ser una trompeta que hace alusión al comienzo de una batalla, como lo hacía el pueblo de Israel en la antigüedad. Pero lo que sabemos que ese sonido de trompeta para el creyente será un sonido de alivio, regocijo, porque sabe que inmediatamente será transformado y saldrá al encuentro de su Señor en compañía de todos sus hermanos, de todos los santos. Pero para el incrédulo esta trompeta será motivo de aflicción, de lamento, de dolor, de desesperanza, porque sabrá que todo lo que ha rechazado y odiado finalmente tendrá su castigo. Mateo 24, 30 al 31, el mismo Señor Jesús nos enseña esto. Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta otro. Así que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, resucitará a los muertos. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Ese primer acontecimiento es la venida del Señor. Él será visto. El segundo es que Él levantará a los muertos. ¿Con qué? Con esa voz poderosa. Voz de mando, voz de arcángel, voz de trompeta. Inmediatamente también los que estemos vivos seremos arrebatados. No hay ninguna posibilidad de los que han muerto en Cristo se separen nunca de Él. Fíjense, todo el texto, intencionalmente el apóstol Pablo está colocando esto de que todo es en Cristo. Dice, los que han muerto en Él, verso 14, los que duermen en Él, verso 16, verso 14 de nuevo, se levantarán con Él, serán traídos con Él. Cristo y su pueblo permanecen juntos inseparablemente siempre. Hoy estamos con Él por medio de su Espíritu Santo. Hoy estamos en Él como iglesia, solo que en ese momento le veremos. Hoy creemos por fe, esa certeza de lo que no se ve, pero ese día le veremos cara a cara. Ese día la fe será más fuerte, porque no solo será algo que no vemos, sino algo que estamos viendo, algo que es realidad. Así que Pablo quiere dar la seguridad a sus hermanos en que pongan su confianza en esa esperanza de la parucía, de la segunda venida de Cristo. Y ahí hay muchos aspectos escatológicos que Pablo no toca, como qué pasará con los no creyentes, o cómo será el estado eterno, qué será el cielo, cómo será el mundo. Porque el punto no es ese. Lo que Pablo quiere enseñar es que los hermanos de Tesalónica deben poner su confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario
y que esa misma fidelidad que Dios tuvo entregando a Jesús para salvar a los pecadores, esa misma fidelidad será la que traerá a los muertos a vida y a los vivos para ser arrebatados en cuerpos glorificados, para vivir con su Señor eternamente. Entonces, hermano, en medio de la desesperanza, en medio de la tristeza, ten ánimo. Pon tu esperanza en el poder de esa segunda venida gloriosa, en el que Jesús será visto por todo ojo, y con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, levantará a los muertos y traerá a sus escogidos. Algunas aplicaciones para este segundo punto, hermano. En primer lugar, el Rey vendrá. Cristo volverá soberanamente. Esta vida que estamos pasando es breve. Es nada comparado con la eternidad. Hermano, yo sé que puedes estar pasando tiempo de angustia, de sufrimiento, haber tenido una vida tan angustiada y tan dura, pero pon tu esperanza en Cristo, porque la eternidad con Él será mucho, 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 mucho tiempo. Pon tu esperanza. No hay aflicción tan grande que dure tanto tiempo como para dejar de colocar tu esperanza en Cristo. No hay sufrimiento tan largo como para dejar de colocar tu esperanza en Cristo. La muerte no pudo detener a Jesús. Él venció la muerte y el pecado. La muerte para el creyente es solo el inicio. Todos aguardamos aquel día de su segunda venida. En segundo lugar, hermano, la doctrina del final de los tiempos no debe traer discordias entre nosotros, peleas entre hermanos. Podemos discutir acerca de cuándo, cómo, 1000 años, una eternidad, de así, de asá. Lo que debe traer la doctrina de la segunda venida de Cristo, esta parusía, es esperanza que consuela y conforta. Porque el punto no es saber cuándo ni cómo, el punto es que todo ojo le verá, que Él volverá con voz de mando de arcángel y de trompeta y llamará a los suyos de todos los rincones, tanto vivos como muertos. Así que esto debe traer gozo, debe traer paz. Y esto nos lleva al tercer punto y último de esta mañana. Creyente anima y consuela a otros en medio del desánimo y sufrimiento. Versos 17 y 18. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados junto con ellos. ¿Quiénes? Los que murieron en las nubes y al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Nos gustaría conocer las respuestas a todas las preguntas que tenemos acerca de la muerte. Nos gustaría saber mucho acerca de lo que puede pasar en ese momento, pero Dios quiere darnos no un conocimiento de esas cosas, sino una esperanza en lo que realmente va a pasar. El momento del arrebatamiento, ese momento que será inmediatamente, que será para vivos, para muertos, ocurrirá en las nubes, en el aire, y la finalidad de todo es encontrarnos con el Señor. El verbo traducido como arrebatar combina las ideas de repentino y veloz, algo que va a ser súbito, vigoroso, algo que va a ser irresistible. Como ya hemos dicho, cuando Cristo venga, Él llamará a los suyos irresistiblemente. Serán arrebatados para encontrarse con Cristo en el aire. De hecho, el orden no importa, lo que importa es que se encontrarán con Jesús. Los vivos no tendrán ninguna ventaja sobre los muertos. Positivamente, tantos vivos como muertos seremos arrebatados. Ambos tendremos nuevos cuerpos glorificados. 1 Corintios capítulo 15 habla de esto. Pablo usa dos frases para indicar dónde seremos arrebatados: en las nubes y en el aire. Podemos entender esto del sentido simbólico, pero yo me
me adhiero más a un sentido literal. Son palabras prácticamente sinónimas que se repiten, que el autor Pablo está queriendo darle énfasis. Así que la ascensión de Cristo en Hechos 1:9 fue algo literal. Ellos vieron a Cristo subir al cielo, ascender, desaparecer en medio de las nubes. Y Hechos dice que Él volverá de la misma manera. Los ángeles dicen, como habéis visto ir al cielo, de la misma manera vendrá. Así que lo más probable es que será algo visible, no secreto. Todo hombre le verá desde el cielo, llamar a los tuyos con poder y gran gloria. Cualquiera que sea el orden, lo que viene después, hermano, si hay milenio, si no hay milenio, si es el juicio y todo lo que viene, no importa. Bueno, sí importa, pero lo que importa más es la frase esta: y nos encontraremos con el Señor, nunca más nos separaremos. Ese es el punto. Así estaremos con el Señor siempre, siempre. Y eso es lo que quiere darnos la doctrina de la escatología, la segunda venida de Cristo, darnos consuelo de que estaremos con el Señor siempre. Esto trae consuelo. Los tesalonicenses estaban perturbados porque sus hermanos en Cristo morían, fallecían, tenían algunas ideas nebulosas, así que Pablo está trayendo una claridad para que sus afirmaciones ahora puedan estar concretas en una realidad que viene de la palabra de Dios, que serían arrebatados con Cristo si estaban vivos, y si habían muerto, que serían levantados con Él. Y Pablo termina esta sección diciéndoles: por tanto, confortaos los unos a los otros con estas palabras. El creyente, hermano, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la desesperanza, necesita consuelo, y ese consuelo viene de entender la eternidad, viene de entender que Cristo volverá, que habrá una resurrección, que habrá un arrebatamiento y una reunión eterna con Cristo. Esas palabras traen fortalecimiento para el creyente, traen seguridad de que Dios no será derrotado, de que Él no miente. La segunda venida inaugurará la nueva era, el nuevo estado eterno, se manifestará a todos. Así que algunas aplicaciones, hermano. Hoy te animo a que puedas encontrar esperanza en las buenas noticias del Evangelio, la cual incluye la segunda venida de Cristo. Seremos llevados con el Señor eternamente. No habrá más dudas, no habrá más falta de fe, no habrá más sufrimiento, no habrá más enfermedad, no habrá más dolor. Y el acto de amor más grande que podemos ver hoy, Dios mismo lo hará. Uno de los actos más grandes. Y quiero ilustrarte esto para que te metas en ese momento de encontrarte con el Señor, de estar con Él cara a cara, el mismo Señor. Normalmente cuando tenías dolor, cuando algo estaba mal, cuando eras niño, quizás no, pero el amor de una madre, el amor de alguien que Dios ha puesto, tú te acercabas a alguien que tenías confianza, estabas llorando, y lo primero que hacía tu madre o la persona que estaba contigo cuidándote es su mandil o algo, secarte las lágrimas, sacar un pañuelo, secarte las lágrimas. Y en ese día, hermano, cuando nos encontremos con Él, el Señor enjugará toda lágrima. Él secará toda lágrima. Y quiero leer Apocalipsis 21 del 4 al 5 para terminar. Porque en ese momento sucederá esto. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá más muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Y también me dijo: hecho está. Consumado es. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Hermano, estás sin esperanza. No hay consuelo en tu vida. Déjame decirte, necesitas a Cristo. Porque lo único que puede traer esperanza en medio de un mundo afligido es aquel Dios que se hizo hombre, se encarnó, vivió una vida justa, piadosa, para morir en tu lugar. Y un día promete volver para enjugarte toda lágrima. Necesitas a Cristo en esta mañana. Él vino para darte paz verdadera, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de estar en paz con Dios, saber que ya no hay más castigo, que ya no hay más ofrenda en contra del pecado, sino que Él ya lo hizo todo, y por lo tanto simplemente necesitas creer en lo que Él dijo, poner tu esperanza, arrepentirte y correr a sus brazos. Porque Él da gratuitamente de la fuente de agua de vida, que es Él mismo. Así que si no eres creyente, te invito a que puedas meditar en la palabra, arrepentirte y decirle al Señor: cambia mi corazón, cambia mi mente. Si eres creyente y estás sufriendo, pon tu esperanza en aquel que hace nuevas todas las cosas, aquel que enjugará toda lágrima. En ese momento donde no hay muerte, donde no hay luto, ya no sufriremos nunca más ese dolor profundo de perder a un ser querido. Ya no sufriremos nunca más ese luto de algún dolor por perder a alguien. Ya no hay enfermedad, nada dolerá. No habrá quimioterapias, no habrá radioterapias, no habrá tratamientos, no será necesario, porque nuestros cuerpos serán perfeccionados en Él. Y sobre todo, no habrá necesidad de llorar, porque Él enjugará toda lágrima. Ponte de pie y podamos orar y entregarle nuestras vidas al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias porque podemos poner nuestra esperanza en ti y en lo que has hecho, Señor. En tus perfecciones, en que esta palabra viene de ti, Señor. No es un invento, no son teorías, no son estudios acerca del final de los tiempos o de lo que pasa después de la muerte. Es tu palabra, Señor, que promete un día llevarnos contigo, perfeccionarnos para tu gloria, Señor. Si estamos sufriendo enfermedad, Señor, danos consuelo en que en tu voluntad puedes curarnos, pero si no, que miremos lo eterno. Si estamos sufriendo, Señor, persecución, injusticia, sabemos que en tu voluntad puedes darnos justicia, puedes darnos paz ahora, Señor. Pero si no, que pongamos nuestra esperanza en la verdadera justicia que llegará en tu segunda venida. Si estamos sufriendo por el luto de haber perdido a alguien, Señor, permítenos llorar con los que lloran, pero en medio del desconsuelo, Señor, danos consuelo en la cruz y en saber que un día no sufriremos más por esto, Señor. Si estamos padeciendo por motivos económicos, Señor, sabemos que tú puedes darnos prosperidad, pero si no, que podamos poner nuestra esperanza en aquel lugar precioso donde el oro es asfalto, donde no habrá necesidad, Señor, del dinero. Gracias, Dios, por tu palabra. Conforta nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.